Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de un helado delicioso. Vamos a hacer un helado de té matcha. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a comenzar disolviendo nuestro té matcha. Voy a agregar aquí 2 cucharadas, que es lo que le voy a poner a mi helado. Y voy a agregar un poquito de leche que me va a ayudar a disolver. Y voy a revolver muy bien a que se deshagan todos los grumos y me quede listo para agregarlo a nuestro helado. Una vez que está listo, así les tiene que quedar súper disuelto, que no se vea ningún grumo. Lo voy a dejar aquí reservado y voy a comenzar a batir mi crema. Es importante que la crema que utilicen sea de preferencia de 35% de materia grasa, que es una crema que esponje muy bien. Vamos a llevarla hasta esponjar. Una vez que ya esponjó nuestra crema, voy a comenzar añadiendo la leche condensada. A continuación voy a agregar un poquito de vainilla, una cucharadita. Y por último voy a agregar el té matcha que tenía disuelto aquí, lo vamos a agregar. Y una vez que quedó todo incorporado, ya está nuestro helado listo. Voy a sacar un recipiente donde lo voy a poner para llevar al congelador. Una vez listo, ya lo vamos a verter en nuestro recipiente para helados. Y ya que nada tenemos listo, ya lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al congelador aproximadamente por unas 6 horas. Si ustedes tienen máquina de helados, lo pueden poner en la máquina de helados para que esté mucho más rápido, pero si no, también en un recipiente y al congelador. Vámonos a congelar. Ya tenemos nuestra nieve lista. Vean por favor qué delicia cómo quedó. Y ya tengo aquí un cono para poner aquí una bola deliciosa. Siempre apóyense de algo. Yo la verdad encontré esta jarrita que me encantó porque justo detiene el barquillo y es mucho más fácil servirlo. Entonces vamos a comenzar a servir nuestro helado. Si notan que su nieve está muy firme, les recomiendo que la pongan un poquito en el refrigerador para que se ablande. Es una nieve muy suave. Y ya más o menos cuando tienen la bolita formada, ya la van a poner en su cono. Le puse 2 bolas y la verdad me encanta, entonces lo quiero así súper goloso. Sí, ahorita las luces que tengo aquí en el set no me ayudan a que el helado se mantenga porque está un poquito caliente, pero bueno, la idea es esta, que se lo disfruten en un barquillo. Pronto les estaré compartiendo un postre delicioso donde utilizar este helado de matcha. Y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.